Hola a todos, bienvenidos a este curso que se titula Aprende a crear macros en Excel. Si estás aquí es porque te gusta Excel y porque quieres aprender a utilizar mejor este programa. Pues bien, estás en el sitio adecuado. Te voy a enseñar a desarrollar macros, que es una herramienta maravillosa para hacer hojas de cálculo más atractivas, mucho más eficientes e interactivas. También vas a aprender a dar los primeros pasos en el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones y con ello se te va a abrir un campo ya infinito de posibilidades para que sigas mejorando día a día tu destreza en Excel. Así que empezamos. ¿Qué es una macro? Pues una macro no es más que un conjunto de instrucciones que vamos a escribir en el lenguaje Visual Basic para aplicaciones y cuya ejecución va a llevar consigo la realización de determinadas acciones, tareas en nuestra hoja de cálculo. Cualquier tipo de tarea, ya que estamos programando en el lenguaje Visual Basic dentro de Excel y vamos a poder hacer pues prácticamente cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, nos van a permitir hacer tareas repetitivas de una forma sencilla y eficiente. Vamos a poder resolver también problemas que son difíciles con las formas habituales de Excel y con macros. Una vez programada nuestra subrutina, pues se van a hacer de una forma también muy rápida y muy eficaz. Vamos a poder trabajar con gran cantidad de hojas y cálculos y datos para, pues, por ejemplo, extraer información, resúmenes, informes, etcétera, de forma también muy sencilla. Vamos a poder crear hojas más interactivas con los usuarios mediante formularios y otras formas de pedir y mostrar datos. Y bueno, en definitiva, cualquier cosa casi que queramos, porque como he dicho, estamos ya programando en el interior de Excel y vamos a poder ir en la dirección que queramos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de macros, qué cosas podemos hacer con las macros, con el lenguaje Visual Basic. Y bueno, como hemos dicho, pues nos va a permitir interaccionar con los usuarios de nuestras hojas de cálculo, mostrándoles información o pidiéndosela. Por ejemplo, hacemos clic en bienvenido, pues con un mensaje tipo pop-up que podremos utilizar para cualquier información que queramos dar a las personas que utilizan nuestras hojas de cálculo. En este caso, ejemplo muy sencillo de bienvenida a este curso. Podemos también, en lugar de mostrar información, pedir información a los usuarios de nuestras hojas Excel con una instrucción que se llama Input Box, que veremos en el curso, y que funciona. Hacemos clic en este botón y vemos pues cómo nos pide un número en 1 al 1000, por ejemplo 450, que iríamos añadiendo a esta lista inferior. Si pusiéramos un número superior a 1000, que es el máximo que nos pide en este cuadro de texto, pues nos daría un mensaje de error. Bien, podríamos ir rellenando estos números por medio de este cuadro de texto que permite al usuario introducir información. Y bueno, también podemos hacer una macro que nos genere números aleatorios entre 0 y 1000 cada vez que hacemos clic en toda esa lista. Si quisiéramos ahora buscar cuál es el valor mayor, podríamos hacerlo de una forma más o menos sencilla con una fórmula de Excel, pero lo podemos hacer también con una macro que está programada y que se ejecuta con este otro botón. Y vemos como nos dice que el valor máximo es 992 y está en la celda B20. Si generáramos otra sucesión de números y volviéramos a hacer clic aquí, pues tendríamos automáticamente la posición y el valor mayor de la lista de números. Y hemos hecho otra pequeña macro para borrar todos los números que habíamos generado. Entonces vemos pues distintos ejemplos de cosas que podemos hacer con las macros, tareas repetitivas o sustitución de funciones de Excel, en búsquedas de campos, etcétera, ¿no? Vamos a seguir viendo ejemplos a lo mejor un poco más interesantes. Cuando manejemos mucha información, tablas con muchos datos, que es muy habitual, las macros van a permitir hacer búsquedas inteligentes muy deprisa y también automatizar determinados procesos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este listado que he sacado de la web que veis aquí, del gobierno de Estados Unidos, con un listado de todos los países del mundo, con en qué región se encuentran, cuál es el número de habitantes, área, etcétera, ¿no? Bien, pues he programado algunas macros para que veamos cosas que podemos hacer con Visual Basic y la primera de ellas, por ejemplo, sería hacer una búsqueda de un país y que el programa nos devolviera cuál es su población. La tenemos programada y la corremos a través de este botón y nos pregunta cuál es el país que deseas conocer su población. Ponemos, por ejemplo, Chile y vemos cómo la macro nos busca automáticamente en toda esta tabla y nos devuelve cuál es la población de Chile. ¿Lo podríamos hacer con Excel? Por supuesto, pero así lo conseguimos hacer de una forma más dinámica y una vez programado yo diría que más sencillo. Más macros que he añadido
a esta tabla que tiene un montón de datos, ¿no? Como vemos, pues tenemos puesto un autofiltro en la parte superior y en este filtro podríamos hacer, por ejemplo, filtrados por las distintas regiones de los países, Europa del Este, Norteamérica, etcétera, ¿no? He creado una macro de evento que simplemente con hacer doble clic en cualquiera de estos valores de la columna B nos va a hacer el filtro directamente. Por ejemplo, si estamos aquí abajo y hacemos doble clic en Oceanía, pues directamente nos saca todos los países que pertenecen a esta región. No es necesidad de hacerlo a través del filtro, con lo cual pues es una macro muy sencilla y muy rápida. ¿Que queremos ver países de Latinoamérica y Caribe? Haríamos doble clic y ya los tendríamos. Y he hecho otra macro de evento también en los países que haciendo doble clic en cualquiera de ellos, pues nos saca un pequeño formulario, un pequeño pop-up en forma de mensaje dándonos los datos de ese país, Armenia, en qué región está y el número de habitantes. Con lo cual es una información que podemos extraer de una forma más vistosa que con los medios habituales de Excel. Si hiciéramos clic en Cuba, pues exactamente lo mismo. Más cosas. Con Visual Basic es muy fácil hacer búsquedas, buscar información de una base de datos que tengamos grande y, por ejemplo, en este caso pues he hecho una pequeña macro que nos va a buscar países que comiencen por la letra o las letras que le digamos, ¿no? Si pusiéramos, por ejemplo, la letra B y hiciéramos buscar, nos buscaría todos los países que comienzan por B. Si pusiéramos B y A, pues nos buscaría todos los países que comienzan por estas dos letras, ¿no? Puede hacer búsquedas tanto exactas como búsquedas aproximadas y, bueno, pues cuando tenemos mucha información nos va a permitir hacer búsquedas de datos de una forma súper flexible. Y, bueno, por último he hecho un ejemplo de algo que es bastante habitual, que es estar haciendo nuestra base de datos con información diversa, en este caso es un listing telefónico, por ejemplo, y he creado una pequeña macro que nos va a advertir si los valores que estamos metiendo están o no repetidos. En este caso, si el nombre y apellidos de la persona que estamos introduciendo en nuestras bases de datos pues ya está incluido con anterioridad, ¿no? Y tenemos aquí pues unas cuantas personas con los teléfonos que, bueno, no están escritos. Y si pusiera ya aquí un nombre nuevo, por ejemplo Gerardo Marote, no habría ningún problema, pero si repitiera alguno de los nombres de arriba, por ejemplo Laura Rosas, pues el programa me diría que la entrada está repetida y me indicaría estos campos. Y bueno, terminamos así la introducción a este curso que se titula Aprende a crear macros en Excel, en el que hemos visto pues, algunas de las cosas que podemos hacer con macros y con Visual Basic. Espero que os haya resultado atractivo e interesante y bueno, os garantizo que cuando terminéis el curso vais a ser capaces de hacer tanto estas macros como otras muchas, más interesantes de lo que hemos visto, y sobre todo vais a tener unas herramientas que a lo mejor ahora no teníais para que vuestras hojas de cálculo sean mucho más atractivas, interactivas y eficientes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.